Los papeles de la herencia pesaban más de lo debido. Owen Riley los revolvía mientras la lanzadera de transporte se abría paso entre otra turbulencia. Por la diminuta ventana, White's Stone Ridge parecía como si alguien hubiera dejado caer un puñado de edificios sobre una interminable hoja de papel blanco y se hubiera olvidado de ellos. Su tío Bernard llevaba 3 meses muerto antes de que alguien se molestara en localizar a Owen. El mensaje del abogado había sido breve. Bernard te dejó algo. Tienes que venir a reclamarlo en persona. Ahora Owen estaba allí, observando cómo su aliento se difuminaba en la cabina mal calentada mientras el piloto murmuraba sobre el empeoramiento del tiempo. El hangar estaba a 300 kilómetros de la colonia principal. La lanzadera lo dejó al borde de la propiedad y se fue antes de que Owen pudiera cambiar de opinión. El viento intentó derribarlo de inmediato. La nieve le picaba la cara como pequeñas agujas. Se ajustó el abrigo y contempló lo que su tío le había dejado. El edificio se hundía bajo el peso de 2 décadas de hielo. Una esquina se había derrumbado por completo. Las puertas principales colgaban torcidas sobre bisagras rotas. Todas las ventanas estaban destrozadas o enterradas. Owen había visto vertederos más bonitos. Se abrió paso por un hueco en las puertas. El interior estaba oscuro y olía a óxido y aceite viejo de máquina. El hielo lo cubría todo con gruesas láminas. El equipo yacía esparcido por el suelo como huesos en un cementerio. La esperanza de Owen, ya de por sí pequeña, se redujo a casi nada cuando un sonido lo hizo girar. Algo se movió en las sombras al fondo del hangar. Algo grande. Dot. Owen llevó la mano al cortador de plasma que llevaba en el cinturón. No era un arma muy potente, pero mejor que nada. Retrocedió hacia la puerta. La cosa en las sombras se movió de nuevo, y esta vez oyó una respiración profunda y lenta. Entonces salió a la tenue luz que entraba por el techo roto. Un dragón con escamas del color de la nieve fresca y ojos como trozos de hielo azul. Era pequeña para su especie, apenas más grande que un camión de carga, pero lo suficientemente grande como para tragarse a Owen entero si quisiera. Se miraron fijamente. El corazón de Owen latía con fuerza contra sus costillas. Todos sus instintos le gritaban que corriera, pero la dragona simplemente se sentó e inclinó la cabeza como un perro curioso ante una tableta que yacía en un banco de trabajo cercano. De alguna manera seguía funcionando después de todos estos años. Owen la recogió con manos temblorosas. La pantalla cobró vida, mostrando la cara de su tío. El mensaje estaba fechado 2 días antes de que Bernard muriera. Si estás viendo esto, viniste. Bien. Esa es Glaciar. La crió desde un huevo después de que su madre muriera en un accidente minero. Ahora está unida a este lugar. No puede irse. No se irá. Todos decían que era demasiado pequeña, demasiado débil, que no valía la pena conservarla. ¿Te suena familiar? Owen hizo una mueca. Su tío siempre supo cómo retorcer un cuchillo. La percha parece basura. Es basura. Pero el verdadero valor no está en la percha, Owen. Es lo que hay debajo. Glaciar lo sabe. Lleva años intentando demostrármelo, pero se me acabó el tiempo. Tal vez seas más listo que tu viejo tío. El mensaje terminó. Owen miró al dragón. Glaciar lo miró con esos inquietantes ojos azules. ¿Y qué se supone que debo hacer contigo?, preguntó Owen. Su voz resonó en el edificio vacío. Glaciar se levantó y caminó hacia el otro extremo del hangar. Sus garras resonaron en el suelo metálico. Se detuvo en un punto específico y empezó a arañar. No un arañazo al azar, sino deliberado, concentrado. El sonido le rechinó los dientes a Owen. Pasó el resto del día explorando el hangar. La mayor parte del equipo estaba irreparable. El sistema de calefacción no funcionaba. El reciclador de agua estaba congelado. El conjunto de comunicaciones había sido desmantelado hacía años. Encontró una pequeña habitación en el segundo piso que podría servir como vivienda si conseguía calentarla. La noche caía rápido tan al norte.
La temperatura bajó tanto que Owen apenas podía sentir los dedos. Encendió un calefactor portátil en la pequeña habitación y selló la puerta lo mejor que pudo. Glaciar se instaló en el hangar principal. A través de las delgadas paredes, Owen podía oírla arañar. Siempre en el mismo punto. Una y otra vez. Sacó los registros de la propiedad en su tableta. El terreno había sido inspeccionado hacía 40 años, cuando la colonia comenzó. No se encontró nada valioso. Roca madre y perafrost hasta el fondo. El hangar se había construido como estación de reparación de equipos de minería, pero las empresas trasladaron sus operaciones al sur, donde el clima era menos hostil. Bernard compró la propiedad barata hace 15 años y nunca explicó por qué. Owen se envolvió en todas las mantas que pudo encontrar e intentó dormir. Los arañazos continuaban abajo. Metódico, paciente, decidido, que soñó con la cara de su tío en la pantalla de la tableta. El verdadero valor no está en una percha. ¿Qué significaba eso? ¿Qué podría ser valioso en una roca congelada en el borde de la nada? Cuando Owen despertó, se había formado hielo en el interior de las ventanas. Su aliento salía en densas nubes. Todos los músculos le dolían por el frío. Se obligó a levantarse y bajó las escaleras. El glaciar había arañado ranuras en el suelo. Ranuras profundas, del tipo que no deberían ser posibles en una placa de metal reforzado. Levantó la vista cuando Owen se acercó y, por un instante, él podría haber jurado que parecía satisfecha. Owen se arrodilló y pasó la mano por las hendiduras. El metal se sentía cálido. No caliente, solo más caliente de lo que debería estar. Sacó un escáner de mano y lo apuntó al suelo. Las lecturas lo obligaron a revisar el escáner 2 veces. Había algo allí abajo. Algo que emitía una tenue señal térmica a través de 15 centímetros de placas reforzadas. Y quién sabe cuánta roca y hielo debajo de ese glaciar le hizo un sonido en la garganta. Ni un gruñido, ni un ronroneo. Volvió a arañar el suelo, y el sonido resonó por el hangar vacío como una promesa. Owen pasó su segundo día haciendo que el hangar fuera apenas habitable. Reparó agujeros en las paredes con láminas de metal recuperadas. Puso en funcionamiento 2 calentadores más. Quitó suficiente hielo de una sección del suelo para habilitar un área de trabajo adecuada. Todo el tiempo, Glaciar lo observó con esos ojos desconcertantemente inteligentes. El dragón había dejado de arañar por ahora, pero ella se quedó cerca de ese mismo punto en el suelo, vigilándolo, protegiéndolo. Owen no podía quitarse la sensación de que ella sabía exactamente lo que estaba haciendo esa noche. Tenía suficientes sistemas en funcionamiento para acceder a los archivos personales de Bernard. Su tío había sido meticuloso con el mantenimiento de registros. Un registro que se remonta a 15 años. La mayor parte era aburrido. Mantenimiento de equipos, informes meteorológicos, pedidos de suministros, pero entonces Owen encontró los mapas. Bernard había estado cruzando referencias de viejos datos de reconocimiento colonial con imágenes térmicas. Había marcado puntos específicos alrededor del hangar en rojo. Las notas llenaban los márgenes en la letra apretada de su tío. Lecturas anómalas. Posible actividad geológica. Datos de Nemore. Las fechas mostraban que Bernard había estado trabajando en esto durante más de una década. Owen sacó los archivos más recientes. Las notas de su tío se volvieron más urgentes, más emocionantes. Ella sabe dónde está. El glaciar no deja de excavar. Hay que reforzar el suelo antes de que lo atraviese. Se está acabando el tiempo. Hay que presentar una reclamación adecuada antes de que alguien se dé cuenta. La última entrada estaba fechada 3 días antes de la muerte de Bernard. Casi estaba. Faltaban 6 metros. Ya se veía el brillo a través de las grietas. Mañana lo archivo todo. Mañana lo cambia todo. Pero no había un mañana para Bernard. Un infarto rápido y definitivo. Y lo que encontrara, lo que Glaciar intentara mostrarle, seguía enterrado. Que una alarma de proximidad sacara a Owen de su lectura.
Alguien se acercaba al hangar. Revisó las cámaras externas, casi esperando equipos de salvamento o colonos curiosos. En cambio, vio un transporte corporativo aterrizando afuera. 3 personas descendieron, todas con los uniformes gris oscuro del consorcio minero Titán. El que iba delante era alto y se movía con la confianza que da el que nunca te diga que no. Caminó directo a las puertas del hangar y las golpeó con el puño. Owen bajó a recibirlos. Glaciar lo siguió, sus garras repiqueteando siniestramente en el suelo metálico. Los visitantes abrieron los ojos como platos al verla. «¿Owen, Riley?», preguntó el alto. No se ofreció a estrechar la mano. «Soy Daniel Cross. Titán Mining. Necesitamos hablar de su propiedad». «No hay mucho de qué hablar», dijo Owens. «Es mía. Herencia legal». Por supuesto. Cross sonrió sin calidez. «No lo discutimos. Estamos aquí para hacerle una oferta. Este hangar, el terreno, todo. Pagaremos el valor justo de mercado. Podría estar fuera de esta roca congelada mañana. No me interesa». La sonrisa desapareció. «Señor Riley, sea razonable. Esta propiedad no vale nada. El edificio se está cayendo a pedazos. No tiene electricidad, ni equipo, ni recursos. Está sentado sobre perafrost en medio de la nada. Acepte nuestra oferta. Es generosa». «¡Qué generosa!». Cross mencionó una cifra. Era insultantemente baja. El tipo de oferta que haces cuando esperas que la otra persona esté desesperada o sea estúpida. Owen casi se rió. «No hay trato. Señor Riley, ya lo oyó». Owen retrocedió y empezó a cerrar la puerta. Glaciar avanzó, colocándose entre Owen y los visitantes. No gruñó ni amenazó. Simplemente se quedó allí, una pared de escamas y músculos. El mensaje era claro. Apretó la mandíbula. «Estás cometiendo un error. Tenemos derechos legales sobre el subsuelo en este sector. Todo lo que encuentres bajo tierra pertenece a Titán Mining. Solo estás haciendo perder el tiempo a todos. Entonces, ¿por qué estás aquí?». La pregunta flotaba en el aire frío. Cross miró a Owen y, por un instante, algo parecido al respeto brilló en sus ojos. Luego desapareció, reemplazado por una fría determinación. «Volveremos», dijo Cross. Él y su gente regresaron a su transporte. Los motores rugieron y desaparecieron en el cielo que se oscurecía. Owen selló las puertas y se apoyó en ellas. Su corazón latía con fuerza. Glaciar le golpeó el hombro con el hocico y él, distraídamente, le rascó detrás del puente de la oreja. Ella volvió a emitir ese sonido casi ronroneante. «¿Saben algo?», le dijo Owens al dragón. «Tu amigo Bernard encontró algo y, de alguna manera, lo saben». Volvió a la computadora y comenzó a investigar más a fondo. Los archivos de Bernard incluían grabaciones de seguridad. Owen encontró docenas de clips que mostraban drones no autorizados sobrevolando la propiedad. Marcas corporativas. Marcas mineras de Titán. Habían estado observando a Bernard durante meses antes de su muerte. Investigando más, encontraron correos electrónicos que su tío nunca había enviado. Borrador tras borrador de solicitudes de reconocimiento, informes de inspección, documentos legales. Bernard se preparaba para registrar un importante descubrimiento ante la Autoridad de Recursos Coloniales, pero murió antes de pulsar el botón de enviar, y todo su trabajo quedó enterrado en estos archivos. Owen revisó los registros del equipo. Su tío había reforzado el suelo del hangar hacía 2 años. No solo reforzado. Había instalado placas de grado militar diseñadas para resistir bombardeos orbitales. Ese tipo de trabajo costaba una fortuna. No se hacía a menos que se protegiera algo increíblemente valioso. Glaciar volvió a arañar el suelo. Solo una vez, con precisión y deliberación. Owen observó el profundo surco que ella había hecho. En la penumbra, pudo ver algo en los arañazos. Un tenue brillo, como la luz reflejándose en el agua, pero como allí no había agua,
Agarró su escáner y realizó un análisis de espectro completo. Las lecturas volvieron distorsionadas, con demasiada interferencia, pero ocultas por el ruido. Owen captó fragmentos de datos que lo dejaron sin aliento. La cristalina estructura elementos de tierras raras. Firmas energéticas que no deberían existir de forma natural. Su tableta vibra. Mensaje entrante. Sin identificador de remitente. Owen la abrió y encontró 3 palabras. Deja de cavar. Vete ya. Doi miró a Glaciar. La dragona le devolvió la mirada con esos ojos azules que parecían atravesarlo. Entonces se giró y volvió a arañar el suelo, esta vez con más fuerza. El sonido resonó por la percha como un desafío. Owen tomó una decisión. Owen trajo todas las herramientas de corte que pudo encontrar en un punto glaciar del suelo. La dragona observó con lo que parecía aprobación mientras preparaba la pesada antorcha de plasma. Si alguien lo amenazaba con irse, significaba que había algo por lo que valía la pena quedarse. El blindaje reforzado luchó contra él durante 3 horas. Saltaron chispas. El olor a metal quemado llenó la percha. El sudor empapaba la camisa de Owen a pesar del frío. Glaciar se mantuvo cerca, moviendo la cabeza de vez en cuando para indicarle dónde debía cortar a continuación. Era inquietante su precisión. Finalmente, la última sección del blindaje se desprendió con un estruendo que resonó por el edificio vacío. Owen se asomó al agujero. La oscuridad le devolvió la mirada. Dejó caer una vara de luz por la abertura, que permaneció un buen rato antes de tocar fondo. Al hacerlo, la luz reveló algo que hizo que el corazón de Owen saltara. Paredes de piedra, lisas y naturales. Un sistema de cuevas. Bernard, viejo listo, susurró Owen. Te preparó una cuerda de descenso y bajó siguiendo el glaciar. Los dragones podían volar, pero en espacios reducidos prefieren trepar. Sus garras se aferraron a la roca con facilidad. El descenso de Owen fue menos elegante, pero lo logró sin romper nada. La cueva era más grande de lo que esperaba. La vara de luz mostraba un túnel que se extendía en ambas direcciones. Pero fueron las paredes las que detuvieron a Owen. Brillaban, no con hielo, sino con algo completamente distinto. Dot. Sacó su escáner y realizó un análisis completo. Los resultados llegaron 3 veces antes de que pudiera creerlos. Cristales de resonancia que crecían naturalmente en las paredes de la cueva como relámpagos congelados. Owen había oído hablar de los cristales de resonancia. Todos eran esenciales para una comunicación más rápida que la luz. Las propiedades cuánticas permitían que las señales viajaran a través de las galaxias al instante. Todos los principales centros de comunicaciones del espacio humano las necesitaban. En cada nave militar, en cada colonia, la demanda era inagotable y la oferta siempre escasa. Encontrarlas de forma natural era casi imposible. La mayoría de los cristales eran sintéticos, cultivados en laboratorios a un coste enorme. Formaciones naturales como esta valían más que planetas enteros, y Bernard había encontrado la piedra angular. Owen siguió el túnel adentrándose. Los cristales se volvían más gruesos a medida que descendía. Algunas formaciones eran tan largas como su brazo. Latían con una tenue luz interna, proyectando extrañas sombras en las paredes. Glaciar avanzaba delante de él, completamente tranquilo en la oscuridad. El túnel se abría a una enorme cámara. La luz de Owen no alcanzaba la pared del fondo. Los cristales cubrían cada superficie, creando un bosque de puntas brillantes que se extendían hacia la oscuridad. El sitio lo mareaba. El valor allí era incalculable. Encontró el equipo de Bernard esparcido por la cámara. Muestras de núcleos, equipo de prueba, una tableta portátil para abdominales. Su tío llevaba años trabajando allí abajo, cartografiando el yacimiento en secreto. Las notas cubrían todo lo escrito con la precisa letra de Bernard. Owen tomó un bloc de datos y revisó los archivos. Los mapas topográficos mostraban que la formación cristalina se extendía kilómetros en todas direcciones.
Bernard estimó más de 10 millones de toneladas de cristal de resonancia puro. El mayor depósito natural jamás encontrado fuera del archivo 0.1 de Sistemas Centrales le heló la sangre a Owen. Estaba titulado como reclamaciones legales y lleno de documentos corporativos. Titan Mining poseía los derechos del subsuelo de todo este sector. Los habían comprado a bajo precio hace 40 años, cuando se fundó la colonia. Sobre el papel, eran dueños de todo lo subterráneo, pero Bernard había encontrado una laguna legal. El estudio original marcaba esta zona como un lecho rocoso sólido sin valor mineral. Bajo la ley colonial, si un estudio era incorrecto, el propietario tenía derecho a corregirlo y reclamar los recursos descubiertos. Bernard solo necesitaba presentar la documentación antes de que Titan Mining descubriera lo que había descubierto. Nunca tuvo la oportunidad. Owen se sentó con fuerza en una roca. Las piezas encajaron. Los drones de Titan Mining, su oferta baja, el mensaje amenazante. Sabían de los cristales. Quizás no en toda su extensión, pero sí lo suficiente como para querer que Owen se fuera antes de poder presentar una reclamación. Glaciar emitió un sonido que lo sacó de sus pensamientos. La dragona estaba en la entrada de la cámara, con el cuerpo tenso. Estaba escuchando algo que Owen no podía oír. Entonces él también lo captó. Pasos sobre voces. Owen apagó la luz y se pegó a la pared. Glaciar se movió en silencio a su lado. A través del agujero en el suelo del hangar, pudo ver los rayos de las linternas barriendo el espacio. No está aquí. Una voz de mujer. No enfadada. Alguien lo sabía. El equipo aún está caliente. Está cerca. Compruébenlo todo. Debe haber encontrado el punto de acceso. Si ha visto el depósito, tenemos un problema. Más pasos. El sonido de cosas moviéndose. La tableta de Owen estaba allí arriba. El ordenador de Bernard con todos los archivos. Si los encontraban, sabrían exactamente lo que sabía Owen. El jefe quiere que esto se resuelva rápido, continuó la mujer. Riley cede la propiedad o le obligamos a cederla. De cualquier manera, Titan Mining será el dueño de este hangar por la mañana. ¿Y el dragón? Una pausa. Aquí ocurren accidentes. El clima, la fauna, la gente desaparece constantemente en Beat Stone Ridge. Owen sintió las tiendas de campaña del glaciar a su lado. Le puso una mano en el cuello intentando calmarla. Los superaban en número y estaban atrapados. Subir ahora sería un suicidio. Entonces Glaciar hizo algo inesperado. Se acercó a la pared de la cámara y presionó su hocico contra una formación de cristal específica. El cristal pulsó con más fuerza. Luego se iluminó otro y otro. En cuestión de segundos, toda la cámara resplandeció. Los intrusos de arriba gritaron sorprendidos. Owen los oyó correr. Entonces, una alarma empezó a sonar. El sistema de defensa automatizado del hangar, inactivo durante 20 años, cobró vida de repente. Luces, sirenas, barreras de seguridad derribándose. Bernard había programado el sistema para que respondiera a la señal energética del cristal. Un último regalo de un anciano inteligente que lo planeó todo. Los intrusos huyeron. Owen oyó el despegue de su transporte a toda prisa. El silencio regresó al hangar, roto solo por el zumbido del sistema de defensa y el suave pulso de 1.000 millones de créditos en cristales de resonancia. Owen miró a Glaciar. El dragón le devolvió la mirada con esos ojos azules conocedores. Los había salvado a ambos. Owen pasó la noche documentándolo todo. Fotos de los cristales, mediciones de la cámara, muestras de núcleos selladas en los viejos contenedores de Bernard. Subió copias a 3 servidores seguros diferentes y luego cifró todo 2 veces. Si Titan Mining regresaba, tendría pruebas de lo que descubrió. Al amanecer, había presentado una reclamación básica ante la Autoridad de Recursos Coloniales. No se sostendría en los tribunales sin una extracción y un procesamiento adecuados. Pero era un comienzo. El verdadero problema era el tiempo. Titan Mining tenía abogados,
dinero y funcionarios corruptos en el bolsillo. Owen tenía un hangar en ruinas y un dragón. Su tableta rota. Una llamada entrante de un número que no había visto en 5 años. Russell Kimo. Habían volado juntos en vuelos de carga antes de que la empresa de Owen quebrara. Era inteligente, dura y conocía el negocio de la minería mejor que nadie. Dime que no estás realmente en Stone Ridge luchando contra Titan Mining por un terreno basura. Rachel dijo en cuanto él respondió, date prisa. Idiota. ¿Tienes idea de a qué te enfrentas? Titan Mining no pierde. Tienen abogados que se comen a gente como tú en el desayuno. Sé lo que hago. ¿Y tú? La voz de Rachel se suavizó. Owen, oí lo de Bernard. Lo siento, pero lo que te haya dejado no vale tu vida. Vende la propiedad y márchate. Owen dudó. Rachel era una de las pocas personas en las que confiaba plenamente. Tomó una decisión. ¿Puedes venir? Necesito tu ayuda. Te lo explicaré cuando llegues. Pero Rachel, esto es real. Esto es grave. Silencio al teléfono. ¿Y qué tan grave? Tan grave que Titan Mining envió gente a amenazarme. Tan grave que están dispuestos a matar para silenciarlo. Otra pausa. Estaré allí en 6 horas. No hagas ninguna estupidez hasta que llegue. La llamada terminó. Owen sintió que la tensión se le escapaba. Rachel sabría qué hacer. Tenía contactos, recursos, una reputación que incluso las corporaciones respetaban. Glaciar le dio un codazo en el hombro. La dragona apenas se había separado de su lado desde la llegada de los intrusos. Era protectora de una forma que le recordaba a Owen a los perros guardianes que su familia tenía cuando era joven. Feroz y leal una vez que se ganaba su confianza. ¿Crees que podemos resistir 6 horas? Preguntó Owen. La respuesta de Glaciar con un murmullo sordo que podría haber sido una risa. No tuvieron que esperar tanto. 3 horas después, sonó la alarma de proximidad. Owen revisó las cámaras y maldijo. No solo un transporte esta vez. 5. Y no eran de seguridad corporativa. Eran naves de control orbital. Naves oficiales de la autoridad colonial. Owen salió corriendo cuando aterrizaron. Glaciar lo siguió, manteniéndose cerca. Las naves deshonraron a una docena de guardias armados y a una mujer de aspecto severo con uniforme de magistrado. Llevaba un bloc de datos y parecía molesta por estar de pie en la nieve. Owen Riley, gritó. Soy yo, magistrado y Foster. Estoy aquí para hacer cumplir una orden judicial de emergencia presentada por Titan Mining Consorcio. Sus actividades de extracción están creando una peligrosa inestabilidad en esta región. Les voy a clausurar hasta que se pueda realizar una revisión de seguridad completa. ¿Actividades de extracción? Llevo aquí 4 días. No he extraído nada. Foster miró su cuaderno. Titan Mining tiene datos sísmicos que muestran una importante perturbación subterránea originada en este lugar. Afirman que están utilizando equipo no autorizado que representa un riesgo para toda la colonia. Eso es basura y lo saben. Lo que yo sé es irrelevante. Yo hago cumplir la ley. Tienen 12 horas para cesar todas las operaciones y desalojar las instalaciones. Si se niegan, serán arrestados y confiscados. La mente de Owen daba vueltas. 12 horas no eran suficientes para presentar las apelaciones pertinentes ni reunir pruebas. Apenas era tiempo para empacar. Titan Mining lo había superado por completo. Quiero mostrarles algo, dijo Owen. Denme 10 minutos. Si siguen pensando que debería cerrar después de eso, me iré en silencio. Foster lo observó. 5 minutos. Y su dragón se queda afuera. Va a donde yo voy. Luego, mantén la calma. Mis guardias tienen armas aptas para fauna grande. Odiaría usarlas. Owen condujo a Foster al hangar y bajó por el agujero de acceso a las cuevas. Glaciar lo siguió a pesar de las protestas del magistrado. La presencia del dragón puso nerviosos a los guardias, pero Glaciar los ignoró por completo. La cámara de cristal resplandeció al entrar.
Foster se detuvo en seco. Abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. Caminó hacia la pared más cercana y tocó una formación cristalina con dedos temblorosos. Cristales de resonancia, dijo Owen en voz baja. Formación natural, quizá la más grande jamás encontrada. Mi tío pasó 15 años cartografiando este yacimiento. Murió antes de poder presentar una reclamación formal. Titan Mining quiere robarlo. Foster sacó un escáner y realizó su propio análisis. Su rostro palideció al recibir los resultados. Se giró hacia Owen. ¿Entienden lo que tienen aquí? Lo suficiente para saber que vale la pena matar por ello. Vale la pena destruir colonias por ello. La voz de Foster era apenas un susurro. Miró a sus guardias. Todos fuera ahora. Este sitio está bajo protección colonial hasta nuevo aviso. Los guardias dudaron. Señora, nuestras órdenes quedan sustituidas por mi autoridad como magistrado. Este es un importante descubrimiento de recursos. El protocolo exige protección e investigación inmediatas. Muévanse. Se fueron. Foster esperó a que estuvieran solos, excepto Glaciar, antes de volver a hablar. La orden judicial de Titan Mining se presentó utilizando datos sísmicos falsificados. Ya lo veo. Intentan robar este depósito antes de que puedas legitimar tu reclamación. ¿Puedes detenerlos? Puedo retrasarlos. Te daré tiempo. Pero Owen, necesitas comenzar la extracción y el procesamiento adecuados de inmediato. Según la ley colonial, debes demostrar la utilización activa del recurso dentro de las 72 horas posteriores a la presentación de tu reclamación. De lo contrario, Titan puede impugnarla en un tribunal corporativo. No tengo el equipo. No tengo la experiencia. Entonces, consíguelos. Tienes amigos. Llámenlos. Este depósito podría independizar Bit Stone Ridge. Se acabaron los monopolios corporativos. Se acabó la explotación. Pero solo si pueden conservarlo el tiempo suficiente para que sea legal. El robo de la tableta de Owen. Rachel. Aterrizaba temprano. Foster vio su expresión. Ve. Mantendré a mi gente aquí para documentar el sitio. Eso les dará algo de protección legal. Pero date prisa. El director regional de Titan Mining llega mañana con un equipo legal completo. Después de eso, todo está perdido. Owen volvió a subir con Glaciar pisándole los talones. La nave de Rachel estaba aterrizando afuera. A través de las ventanas del hangar, podía ver más transportes en el horizonte. Titan Mining no se rendía. La verdadera lucha apenas comenzaba. Rachel echó un vistazo a la cámara de cristal y se echó a reír. No era una risa alegre. De esas que llegan cuando el universo te lanza algo tan absurdo que llorar parece inútil. Encontraste el mayor depósito de resonancia del espacio conocido. Dijo que cuando pudo volver a respirar sobre una bola de hielo inútil que nadie quería. Por supuesto que sí. ¿Puedes ayudarme a extraerlo? Rachel sacó la suya. Escáner y comencé a hacer cálculos. No en 72 horas. No correctamente. Necesitaríamos equipo industrial, instalaciones de procesamiento, controles ambientales. Esto tomaría meses para configurarlo correctamente. Owen sintió que la esperanza se desvanecía. Así que, vientos mineros de Titán. No dije eso. Rachel sonrió. Dije, no podemos hacerlo correctamente. Pero lo correcto es para quienes tienen tiempo. Lo haremos rápido y sucio. Pasó la siguiente hora en su tableta haciendo llamadas y enviando mensajes. Owen reconoció algunos nombres. Mineros independientes, equipos de salvamento, gente que vivía al margen del sistema corporativo y no hacía muchas preguntas. Este es el plan, dijo Rachel. No intentamos extraer toneladas de cristal. Solo necesitamos lo suficiente para demostrar la utilización activa. 10 kilos de material procesado. Ese es el mínimo legal. Puedes procesar cristales de resonancia. Conozco gente que puede. Estarán aquí en 8 horas con equipos portátiles.
No será bonito, pero será legal. Hizo una pausa. Esto te va a costar, Owen. Esta gente no trabaja gratis. ¿Cuánto? El 10% de las ganancias futuras cada uno. Owen hizo los cálculos. Para cuando todos recibieran su parte, él poseería quizás el 30% de su propio descubrimiento. Pero el 30% de miles de millones seguía siendo más dinero del que podía gastar en 10 vidas. Trato hecho. Las siguientes horas fueron un caos. Llegaron barcos con equipo y personal. Los contactos de Rachel eran rudos, pero conocían su trabajo. Instalaron una estación de procesamiento en el hangar con equipo que parecía rescatado de 6 fuentes diferentes. Probablemente así fuera. Glasscher observaba todo con gran interés. Le había cogido cariño a Rachel de inmediato, lo que a Owen le pareció divertido. El dragón parecía tener opiniones firmes sobre la gente. También le caía bien el magistrado Foster, quien se quedó para documentar la operación. Pero cuando las naves mineras Titán aparecieron en el horizonte, el ánimo de Glasscher se ensombreció. Daniel Cross llegó con una mujer que Owen no reconoció. Era mayor, estaba perfectamente vestida a pesar del frío y se comportaba como alguien que esperaba que el universo se doblegara a su voluntad. Realeza corporativa. Victoria es Rachel Matt, directora regional de Titan Mining. Esto se estaba poniendo serio. Hayes caminó directamente hacia las puertas del hangar con Cross detrás de ella. Una docena de abogados corporativos la siguieron. Glasscher se colocó frente a la entrada, bloqueándoles el paso. Hayes ni siquiera pestañeó. Señor Riley, gritó. Tenemos que hablar. Esta situación ha escalado más allá de la jurisdicción local. Estoy invocando regulaciones de comercio interestelar. Su operación ahora está sujeta a arbitraje corporativo. Foster dio un paso al frente. Este es un asunto colonial, director Hayes. Mi autoridad se limita a disputas locales. Esto involucra comercio interestelar y materiales estratégicos. El Consejo de Comercio tiene jurisdicción. Foster se sonrojó. No puede. Simplemente puedo y lo estoy. Tengo documentación firmada por 3 miembros del Consejo. Las actividades de extracción del señor Riley deben cesar de inmediato en espera del arbitraje. Cualquier material extraído debe mantenerse en custodia. Owen sintió que la trampa se cerraba. El arbitraje corporativo significaba jueces y tribunales corporativos donde Titan Mining tenía recursos ilimitados y él ninguno. Perdería incluso antes de que el caso comenzara. Rachel lo agarró del brazo. Necesitamos ganar tiempo. El procesamiento terminará en 2 horas. Si podemos detenerlo. ¿Cómo? Tienen autoridad legal. No del todo. Foster sacó su propia tableta. Director Hayes, su documentación está incompleta. Necesita la aprobación de los 5 miembros del Consejo de Comercio para un arbitraje de emergencia. Solo tiene 3. La perfecta compostura de Ay se quebró ligeramente. Los demás miembros la aprobarán esta noche, pero no lo han hecho. Aún no se ha aprobado, lo que significa que la operación del señor Riley es legal por ahora. Magistrado Foster, le recomiendo encarecidamente que no obstruya este proceso. Titan Mining tiene una influencia significativa en este sector. Su carrera no es asunto suyo. La voz de Foster se enfrió. Estoy haciendo cumplir la ley colonial. Puede presentar quejas ante mis superiores. Hasta entonces, la operación del señor Riley continúa. Oiga, miró fijamente a Foster un largo momento. Luego sonrió. No era una sonrisa agradable. Muy bien. Esperaremos. Pero cuando llegue la aprobación, y lo hará, el señor Riley lo perderá todo. Su reclamación, su descubrimiento, posiblemente su libertad si decidimos presentar cargos por robo de recursos. Se dio la vuelta y regresó a su transporte. Cross se quedó allí. No puede ganar esto, le dijo a Owen. Hayes lo hundirá en procedimientos legales durante la próxima década. Incluso si gana, estará arruinado por los honorarios de los abogados. Tal vez, dijo Owen.
Pero al menos sabré que lo intenté. Cross negó con la cabeza y se fue. Sin embargo, las naves corporativas no se fueron. Aterrizaron en un círculo alrededor del hangar, esperando, observando. Dentro, el equipo de procesamiento zumbaba. Rachel monitoreaba las lecturas mientras su equipo trabajaba. Glaciar permaneció al lado de Owen. El dragón pareció percibir una tensión. 2 horas, dijo Rachel. Podemos aguantar 2 horas, ¿verdad? Owen miró las naves corporativas afuera. Miró el rostro preocupado de Foster. Miró el equipo de procesamiento que representaba su última oportunidad de conservar el descubrimiento que debería haber sido el legado de su tío. Su tableta vibró. Mensaje de una fuente desconocida. Solo un enlace a una transmisión de noticias en vivo. Alguien estaba transmitiendo lo que estaba sucediendo. El descubrimiento Crystal. La presión corporativa. Todo transmitido en vivo para cualquiera que quisiera verlo. Más naves aparecieron en el horizonte. No corporativas, no oficiales. Naves independientes, mineros, prospectores, colonos, personas que habían vivido bajo el control corporativo toda su vida y estaban hartas de él. Aterrizaron cerca del hangar. Docenas de ellos, luego docenas más. En una hora, se había formado una pequeña multitud, no hostil, solo observando, dando testimonio. Hayes no podía usar la fuerza ahora. No, con testigos transmitiendo todo en vivo. Estaba atrapada en la misma publicidad que había intentado evitar. Rachel revisó su equipo. Procesamiento completo. Tenemos 12 kilos de cristal de resonancia puro. Certificado y documentado. Foster presentó de inmediato la reclamación actualizada ante la Autoridad de Recursos Coloniales. Es oficial. Tiene una operación de extracción activa con rendimiento comprobado. Su reclamación es legítima. Owen esperó el relevo. No llegó porque Hayes regresaba al hangar y su sonrisa decía que esto no había terminado. Hay estaba en el centro del hangar con drones de noticias sobrevolando. Se había adaptado rápido. Si no podía ocultar la historia, la controlaría. Quiero hacer una declaración, anunció Hayes. Su voz se oyó entre la multitud. Profesional, razonable, peligrosa. El consorcio minero Titán reconoce la reclamación del señor Riley sobre este yacimiento. No estamos aquí para robar a los prospectores independientes. Estamos aquí para garantizar el correcto desarrollo de este recurso. Owen empezó a relajarse. Entonces vio la expresión de Foster. El magistrado conocía el lenguaje corporativo mejor que nadie. Sin embargo, Hayes continuó. El señor Riley carece del capital y la experiencia necesarios para extraer este yacimiento de forma segura y eficiente. Estamos dispuestos a ofrecerle una sociedad. Titan Mining proporciona equipos, instalaciones de procesamiento y redes de distribución. El señor Riley conserva el 30% de la propiedad. La multitud murmuró. El 30% sonaba generoso. No lo era. Owen sería un socio menor en su propio descubrimiento, sin control real. Titan Mining dirigiría la operación y Owen recibiría los restos que decidieran darle. No me interesa, dijo Owen. Hayes arqueó una ceja. Sr. Riley, sea práctico. No se pueden extraer miles de millones de toneladas de cristal con equipos portátiles. Se necesita infraestructura industrial. Eso requiere una inversión de cientos de millones. ¿De dónde sacará ese capital? Encontraré la manera. Fracasará. Y cuando lo haga, cuando esté ahogado en deudas y gastos legales, Titan Mining seguirá aquí. Pero nuestra oferta no será tan generosa la próxima vez. Rachel dio un paso al frente. ¿Y si no necesita su dinero? Disculpe. El yacimiento pertenece a Owen. Pero Owen es lo suficientemente inteligente como para saber que no puede desarrollarlo solo. Así que, en lugar de asociarse con una sola corporación, ¿qué tal si se asocia con todas? Rachel sacó un documento en su tableta y lo proyectó para la multitud. Un acuerdo cooperativo.
Los mineros independientes obtienen acceso al yacimiento a cambio de participaciones porcentuales. El equipo y la experiencia se comparten equitativamente. Las ganancias se distribuyen según la contribución. Ninguna entidad lo controla todo. Los mineros independientes entre la multitud comenzaron a hablar con entusiasmo. Este era el tipo de acuerdo con el que soñaban. Una sociedad igualitaria en lugar de empleo corporativo. La máscara profesional de Doalle se deslizó. Eso es absurdo. No se puede dirigir una gran operación de extracción como cooperativa. La logística por sí sola es complicada, pero manejable. Foster interrumpió. La ley colonial permite explícitamente el desarrollo cooperativo de recursos. El señor Riley mantendría la propiedad mayoritaria mientras repartía la carga operativa entre múltiples partes. Nunca funcionaría. ¿Por qué?, preguntó Owen. Porque no beneficia a Titan Mining. Porque le da a la gente común la oportunidad de beneficiarse en lugar de enriquecer a sus accionistas. Oye, se le congelaron los ojos. Estás cometiendo un error. Titan Mining tiene contratos con todos los principales proveedores de comunicaciones del sector. Controlamos el mercado de cristales de resonancia. Su cooperativa producirá material que nadie comprará. Yo lo compraré. Una nueva voz rompió la tensión. Un hombre mayor se abrió paso entre la multitud. Vestía un abrigo sencillo, pero se comportaba con autoridad. Capitán Henry Lowe, transportista independiente. Tengo contratos con compradores en 3 sistemas que desearían una alternativa a los precios monopolísticos de Titan Mining. Otra persona intervino. Puedo proporcionar equipos de procesamiento, con mejores tarifas que las corporativas. Tengo redes de distribución en las colonias exteriores. Mi tripulación puede encargarse de la seguridad. 1 a 1, los operadores independientes prometieron apoyo, no por caridad. Vieron la oportunidad. Una oportunidad de romper el control corporativo sobre un recurso vital. Una oportunidad de demostrar que las personas podían trabajar juntas sin amos corporativos. Hayes vio cómo se evaporaba su control de la situación. Se volvió hacia Owen por última vez. Te arrepentirás de esto. Titan Mining no olvida. Los dragones tampoco, dijo Owen. Glaciar se movió a su lado, con sus ojos azules fijos en Hayes. El mensaje era claro. Hayes se fue con sus abogados y su equipo de seguridad. Cross se quedó un momento. Por si sirve de algo, dijo en voz baja. Espero que lo consigas. Luego él también se fue. La multitud celebró. Rachel ya estaba organizando a la gente en grupos de trabajo. Foster presentó la documentación, oficializando el acuerdo de la cooperativa. La capitana Lu discutió la logística de distribución con cualquiera que quisiera escuchar. Owen encontró un rincón tranquilo y respiró hondo. Glaciar se acomodó a su lado, su calor atravesando el frío. Le rascó detrás del puente de la oreja y ella emitió ese sonido casi ronroneante. Lo logramos, susurró. Bernard se habría sentido orgulloso. El dragón rugió de acuerdo. Los siguientes 6 meses fueron brutales. Owen aprendió más sobre minería, procesamiento, logística y gestión cooperativa de lo que jamás hubiera querido saber. El trabajo era duro. El clima era terrible. Los equipos se rompían constantemente. Surgían discusiones sobre la distribución de ganancias y la asignación de trabajo, pero funcionaba. La cooperativa extraía y procesaba cristales de resonancia de forma más eficiente que nadie lo predijo. La calidad era excepcional. Compradores independientes competían por su producto, rompiendo el monopolio de precios de Titan Mining en todo el sector. Guaites Stone Ridge pasó de ser una colonia moribunda a un centro próspero. Owen se quedó fuera del hangar, observando cómo se construían las nuevas instalaciones alrededor del edificio original. Habían conservado el antiguo hangar de Bernard como sede de la cooperativa. Se sentía bien. Un recordatorio de dónde empezaron. Glaciar aterrizó junto a él, de regreso de un vuelo de reconocimiento.
Había descubierto 3 depósitos de cristal más utilizando sus habilidades sensoriales naturales. Los dragones eran ahora muy solicitados al otro lado de la frontera como socios de prospección. El éxito de Glaciar había cambiado la forma en que la gente veía a su especie. No como mascotas ni cargas, sino como iguales con habilidades únicas y valiosas. ¿Listos para otra prospección?, preguntó Owen. Glaciar le dio un golpecito cariñoso en el hombro y se dirigió a la entrada del túnel. Ahora tenían un sistema. Ella encontró los depósitos. Él descubrió cómo extraerlos. Juntos, estaban construyendo algo más grande que las ganancias. Estaban construyendo pruebas de que diferentes especies podían trabajar juntas como socios. Que humanos y dragones, corporaciones e independencia, podían encontrar mejores maneras de avanzar que la dominación y el control. Owen siguió a Glaciar por los túneles, pasando junto a cristales que brillaban como la luz de las estrellas. El hangar sin valor de su tío se había convertido en la base de algo extraordinario. No por lo que había debajo, sino por lo que la gente decidió construir juntos. Las luces del hangar brillaban contra la nieve. Un faro visible a cientos de kilómetros, que atraía a quienes querían demostrar que la cooperación podía triunfar sobre el poder corporativo. Que el futuro pertenecía a aquellos lo suficientemente valientes como para intentar algo diferente. Owen y Glaciar desaparecieron en las profundidades del cristal, listos para descubrir que otras fortunas se escondían bajo el hielo.